Durante el siglo XVIII se consolidó una nueva visión de pensamiento denominada la Ilustración, la misma que promovió los nuevos ideales como la razón, el amor a la naturaleza y la felicidad. Los pensadores ilustrados eran optimistas respecto a los logros que conseguiría la humanidad guiada por la razón y la ciencia, y llamaron a su época el siglo de las luces. Sin embargo, ¿cuáles son las características y los planteamientos políticos, económicos y sociales de la Ilustración? ¿Cuál es el aporte de la Ilustración a la humanidad? ¿Cuál es su importancia en el mundo contemporáneo? Si te interesa saber, entonces quédate hasta el final de este video. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, déjame un pulgar arriba y sígueme en mis redes sociales. Y gracias a toda esa gente linda que colabora con sus ricos Yapisiplines. Sin ustedes, este proyecto no existiría. Gracias de todo corazón. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. El tema de hoy es la Ilustración. La Ilustración es el movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por Europa durante el siglo XVIII. Los pensadores ilustrados llamaron a esta época el siglo de las luces por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón y la ciencia. Características del pensamiento ilustrado. Las principales características del pensamiento ilustrado son la confianza en la razón, mediante la cual se alcanzaría la verdad y se desarrollaría una crítica frente al saber del pasado. Amor a la naturaleza. Todo lo natural era considerado bueno y lo sobrenatural inexistente. Y la búsqueda de la felicidad. Si los hombres y mujeres eran infelices, esto se debía a la ignorancia y a la superstición y a su irracionalidad. La solución era conducirlos a la razón por medio de la educación. Los ilustrados, en su mayoría burgueses, difundieron sus ideas no solo por universidades y academias, sino también a través de las tertulias, la prensa y los libros. Estas nuevas ideas circularon en nuevos espacios de sociabilidad como los salones y los cafés, a los que acudían frecuentemente las élites europeas y donde era común la lectura en voz alta. Principales planteamientos ilustrados. En el aspecto político, los ilustrados critican la centralización del poder monárquico y plantean la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. En el aspecto social, rechazan las diferencias estamentales que privilegian a la nobleza y el alto clero, en desmedro del estado llano liderado por la burguesía. En el aspecto religioso, proponen el uso de la razón y no de la fe para la creencia en Dios, generando una marcada tendencia al deísmo y al ateísmo. En el aspecto económico, proponen la liberación del comercio y la industria y están en contra del monopolio mercantilista defendido por los monarcas absolutistas. Durante la Ilustración surgen también nuevas doctrinas económicas como la fisiocracia y el liberalismo económico. La fisiocracia estuvo representada principalmente por François Quesnay, quien planteaba en su obra Tabla Económica que la fuente de la riqueza era la tierra, defendiendo a la agricultura y la minería como los únicos sectores capaces de generarla. En cambio, el liberalismo económico o escuela clásica estuvo representada principalmente por Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna. En su obra La riqueza de las naciones fundamenta que la única fuente de riqueza es el trabajo del hombre. Los principales exponentes de la Ilustración. El precursor del pensamiento político ilustrado fue el inglés John Locke, que defendió el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada,
como derechos fundamentales e inalienables de la persona y planteaba que la finalidad del Estado es proteger estos derechos. John Locke también es considerado padre del liberalismo moderno. Ahora, los principales filósofos ilustrados son François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Es el más voraz crítico del absolutismo monárquico y de la religión católica. Defensor de la libertad de pensamiento y de la tolerancia religiosa. Sus principales obras son Cartas inglesas o Cartas filosóficas de 1734. Analiza el sistema político inglés, donde el poder real estaba limitado por un parlamento, y critica el absolutismo del rey de Francia. Charles-Louis de Secondat, barón de la Brédé y de Montesquieu, o simplemente Montesquieu. En sus obras, como Cartas persas de 1721, critica las costumbres e instituciones del régimen absolutista de Francia. Y su principal obra, El espíritu de las leyes de 1748, plantea la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Jean-Jacques Rousseau. Este filósofo postula el principio moderno de la soberanía popular, por el cual el poder reside y emana del pueblo, y la voluntad general pertenece a la mayoría. En su obra, El contrato social, planteó que la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernar. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes de turno, a manera de un contrato social que ambas partes deben cumplir. En el Emilio, de 1762, critica la educación de la época, que transmitía contenidos dogmáticos y recurría a métodos autoritarios. La enciclopedia. La enciclopedia fue un proyecto editorial impulsado por Denis Diderot y Jean d'Alembert, quienes reunieron de forma metódica y sistemática los conocimientos adquiridos de la época. La obra se caracterizó por su espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente en esa época, así como por ser una apología a la razón y a la libertad de pensamiento. El primer volumen fue publicado en 1751, reuniendo a filósofos, eruditos y escritores franceses de la época como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Gesner, Turgot y otros menos conocidos. Fue una obra prohibida en Francia. Sin embargo, se continuó imprimiendo de manera clandestina y hasta 1765 ya había 17 volúmenes publicados. El despotismo ilustrado. Las nuevas ideas de la Ilustración influenciaron en el pensamiento político de algunos monarcas europeos, que encontraron en la razón un instrumento eficaz para modernizar sus estados. El despotismo ilustrado se trató de un proyecto político de modernización vertical y autoritario que se resume en la expresión del rey Federico: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se pensaba que el soberano debía abogar por el bienestar y la felicidad de sus súbditos, pero sin su participación en el gobierno. Este proyecto se plasmó en una serie de medidas políticas. Los monarcas buscaron la centralización del poder a través de las reformas administrativas que dieron una organización más racional a la burocracia. Además, se reorganizó el sistema fiscal y se reformó el sistema judicial. Económicas. Con el objetivo de lograr el progreso económico, los estados fomentaron la agricultura, la manufactura y el comercio. Impulsadas por el Estado, surgieron sociedades económicas que buscaban el desarrollo de sus pueblos. También se dieron en España y América. Medidas educativas. Se favoreció la educación y la difusión de la cultura con el establecimiento de academias, institutos de enseñanza y sociedades científicas.
El objetivo era reformar la sociedad a través de la razón para que el ser humano lograra su felicidad. Religiosas. Los monarcas pretendieron establecer un control del Estado sobre la Iglesia. Regalismo, para asegurar la centralización del poder. Los principales representantes del despotismo ilustrado son Federico II el Grande de Prusia, de la dinastía Hohenzollern. Arrebató Silesia a Austria, gobernada por María Teresa. Participó en el primer reparto de Polonia junto a Rusia y Prusia. Carlos III de España, de la dinastía borbónica. Él fue que llevó a cabo las reformas borbónicas en América. Catalina II, la Grande, de Rusia, de la dinastía Romanov. Impulsó la industria y la expansión del Mar Negro. Fundó la Universidad de Moscú. María Teresa y José II de Austria, de la dinastía Habsburgo. María Teresa afrontó la Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 a 1748 y la Guerra de los 7 Años de 1756 a 1763. José II suprimió la servidumbre y modernizó el Estado austriaco. Gracias